Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:14 en la mañana. Les alerto, más adelante tendremos entrevistas para conocer propuestas de candidatos. María José Carrión, que aspira a convertirse en alcaldesa de Quito, auspiciada por la lista 16 del Movimiento Amigo. Después Paola Pavón, quien buscará la reelección, auspiciada por su organización política, el Movimiento Revolución Ciudadana. Antes le damos el buenos días a Isabel Vargas, que está acá con nosotros. Ella es la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Isabel, bienvenida, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días a usted y a todas las personas que nos están mirando a través de este importante medio de comunicación. A usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, Isabel Vargas nos ha pedido que le recibamos porque quiere replicar unas declaraciones formuladas el pasado miércoles en una entrevista con este espacio. Fue el martes 3 de enero, en una entrevista con este espacio por parte del representante de una de las organizaciones sociales que a su vez respalda a la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, la CUT, que a su vez es el paraguas para la designación de Richard Gómez como representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señor Párraga, si mal no recuerdo, representa a la confederación o a una de las federaciones de servidores públicos. ¿Qué fue lo que le molestó, le incomodó de esa declaración, Isabel? Bueno, la declaración de aquella persona que estuvo aquí en este set es que descalifica la situación legal de la Unión Nacional de Educadores cuando dice que no estamos registrados en el Ministerio de Trabajo. Por eso es que yo he venido aquí a indicar la certificación otorgada por el Ministerio, en donde indica que la Unión Nacional de Educadores del Ecuador es una organización de tercer nivel. Por lo tanto, nosotros estamos habilitados para consignar el voto para elegir a nuestro representante hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, el anterior, indicaba claramente que uno de los votos que se consigna es específicamente de la Unión Nacional de Educadores. Ante esto, pues denunciamos al país que quien le está mintiendo es justamente quienes le están apoyando a Richard Gómez en este asalto a la vocalía de los asegurados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y aquí traigo muestras de aquello, cuando dice que la Confederación Nacional de Trabajadores, Fuerza Sindical del Ecuador, fue inscrita el 19 de octubre, un día después de lo que permitía el decreto 571. Es decir, no está habilitada para consignar el voto. ¿Quién lo representa? El señor Richard Gómez. Y tiene una directiva provisional. Igual, Unión Nacional Laborista, Patria y Solidaridad, igual el 19 de octubre lo representa Luis Lapo. Entonces, con estas organizaciones suman las 6 que ellos dicen que son las que le respaldan. Cuando hay una que es la CUCAE, en donde ellos públicamente han dicho que no le respaldaron. Ellos respaldaron a los representantes del colectivo mayoritario electoral, que estamos representados por 10 organizaciones y que nosotros pues designamos al doctor Ramiro García y al doctor Ramiro Beltrán como nuestros representantes. Entonces denunciamos al país que quienes le mienten al país, está aquí las pruebas. Isabel, si bien entendemos que hay intereses de por medio, precisamente por esta vocalía en el Consejo Directivo y demás, ¿a qué atribuiría usted esta aseveración que se hizo en este espacio y que ahora usted la está desvirtuando? ¿Hubo en algún momento algún problema en cuanto a la situación legal de la Unión Nacional de Educadores? ¿Algo que dé pie precisamente a cuestionar esta legalidad? Bueno, la Unión Nacional de Educadores nació en 1944, tenemos 78 años, ya vamos por los 79 años. Todos los gobiernos de turno han querido desconocernos. Recuerden, en la dictadura igual nos quitaron la personería jurídica y nos devolvieron en el año 79, sin mal no recuerdo, a través de la Asamblea Nacional. Ahora en el tiempo, en el
gobierno de Rafael Correa, igual nos quitaron la personería jurídica y hemos retomado la personería jurídica. Entonces aquí no hay a dónde perderse, somos una organización que de derecho. De derecho. No son de hecho, sino de derecho. De derecho, como lo estamos demostrando que estamos inscritos legalmente en el Ministerio de Trabajo. Y también lo hemos hecho en el Ministerio de Educación por el hecho de que es afín al magisterio. Entonces estamos registradas en las dos instituciones. Por lo tanto, tenemos la legalidad por donde se lo quiera mirar. Entonces aquí quienes están actuando de manera al margen de la ley son quienes quieren desconocernos. Y amparados por el juez Carlos Bowen Lavalle, quien liberó a don Nasa. Es el mismo juez que ordena a la Superintendencia de Bancos que se le califique el 24 de diciembre, aprovechándose justamente de las fiestas navideñas. Al no haber quórum, enseguida emite otra sentencia en donde le obliga al directorio del IES a que le emitan una acción de personal, es decir, saltándose toda la legalidad, cuando el artículo 29 indica que quienes deben ocupar ese puesto son aquellas personas que tienen un título de tercer nivel con 10 años de experiencia. Y aquí tengo, el señor Richard Gómez es abogado de los tribunales y juzgados de la República desde el 12 de febrero del 2019. No tiene los 10 años de experiencia. Tiene 2 años. Va a tener 3 años. Va a tener 3 años de experiencia, tiene 3 años de experiencia. Le faltan 7. Le faltan 7. Entonces, ¿cómo es posible que se abuse del derecho cuando les conviene? Cuando nosotros como Unión Nacional de Educadores estamos presentando acciones de protección para nuestros compañeros que han sido discriminados y que necesitan que se les reconozca el derecho a la equiparación, y ya van 6 audiencias que nos difieren, que nos postergan. Entonces aquí la justicia no está actuando como manda la ley con justicia, sino realmente está actuando de acuerdo a intereses, no sabemos, son económicos, políticos, pero lo cierto es que nosotros convocamos al pueblo ecuatoriano, a los afiliados, a defender el IES de este asalto. A ver, eso que usted acaba de explicar, para mí es una revelación. Yo no sabía ese detalle respecto del tiempo que tenía que tener de experiencia profesional. Pero ¿cómo es que está en el cargo? Eso es lo que se está tropezando y eso es lo que estamos denunciando. Porque si es así, no estaba habilitado para ocupar el cargo. No, a ver, la Superintendencia de Bancos aquí no actuó con celeridad. El momento en que se convocó a la elección a través del decreto 571, lo hicieron de una manera oportuna con el representante de los empleadores. Pero el momento que tenían que calificar al representante de los afiliados, dijeron que no, que la ley ya no nos ampara y que prácticamente al haber dos personas que han presentado su candidatura, 2 grupos que han presentado su candidatura, no le corresponde calificar a ninguno. Entonces lavó las manos la Superintendencia de Bancos, entonces claro, amparados en el juez que liberó a don Nasa, que inclusive que no tiene jurisdicción, no tiene competencia de actuar porque el hecho se sucedió aquí en Quito y el juez es de Quevedo. Y a pesar de que hubo un pronunciamiento de una jueza en que dijo que no iba a actuar porque no le compete por estar en Quevedo, el hecho se sucedió en Quito, a pesar de que hay ese pronunciamiento, el juez de Quevedo ordena a la superintendencia que le califique. Y una vez que la superintendencia le califica, no hay quórum el 24 de diciembre en el directorio del IES y ordena a que le emitan una acción de personal. Es decir, aquí el juez está ordenando todos los pasos de acuerdo al requerimiento de su cliente, que en este caso es Richard Gómez. Es decir, hubo 3 pronunciamientos hasta que finalmente la vocalía del IES está asaltada. Por eso nosotros convocamos a una amplia unidad
porque la Constitución nos ampara con el derecho a la resistencia cuando vemos que los derechos han sido violentados. Aquí hay una discriminación por cuanto el colectivo mayoritario, presentando todos los requisitos, teniendo al día pues todos los documentos, nuestros delegados tienen más de 10 años de experiencia, son probos. No es posible que ahora a estos señores, por una orden de un juez que vemos que ha sido cuestionado, ahora represente a los afiliados. Y ahí les decimos a los afiliados que se unan a este derecho a la resistencia. Nosotros estamos convocando para el sábado 14 una convención, una gran convención que lo realizaremos en la Unión Nacional de Educadores a partir de las 9 de la mañana. Justo hacia eso iba Isabel. ¿Qué implican, qué acciones concretas implica esta convocatoria que ustedes hacen a esta amplia unidad, como usted lo ha manifestado, toda vez que, en efecto, Richard Gómez el día de ayer ya definitivamente asumió como nuevo miembro del Consejo Directivo del IES? En concreto, de aquí en más, ¿qué es lo que se va a impulsar desde la Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de Trabajadores y todas las organizaciones sindicales agremiadas en este sentido? No descartamos movilizaciones, no descartamos medidas de hecho, porque no estamos aquí hablando que nosotros estamos defendiendo a nuestros delegados. Estamos defendiendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Quién es Richard Gómez? Richard Gómez es el que apoyó que se elimine el 40% del aporte del Estado al IES, y es por eso que tenemos estos problemas económicos al momento. Richard Gómez es quien apoyó la resolución 501, en donde se perjudica el rubro de las pensiones de los jubilados. Es el que apoyó la ley humanitaria, estuvo con Rafael Correa, sirviéndole a Rafael Correa, estuvo sirviéndole a Lenín Moreno y ahora le está sirviendo a Guillermo Lasso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presencia de este señor en el IES es para cumplir y que al interior del IES pues se aplique las medidas neoliberales, como es externalizar los servicios del IES y aupar la corrupción. Porque con estas maniobras que ha hecho, ¿qué podemos esperar? El día de ayer, los jubilados le acaban de denunciar con un informe de la Contraloría el perjuicio de más de 27 millones de dólares. Entonces, vamos a decir que este señor va... ¿Perjuicio de qué? De Richard Gómez a los jubilados. ¿En qué sentido? A los jubilados. Ellos ponen una denuncia de sus jubilaciones que les ha pedido una cuota que suman alrededor de 27 millones de dólares. Inclusive hay un informe de Contraloría. Este tipo de personas va a combatir la corrupción al interior del IES. Entonces, aquí debemos defender nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a querer que nos suban los años de jubilación, vamos a querer que nos suban los aportes hacia el IES. Entonces debemos unirnos. Es hora de la unidad para defender a nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El día de hoy, a las 3 de la tarde, el juez del Cantón Mejía, en vista de que no les importó pisotear las diferentes leyes y normativas, existiendo medidas cautelares del juez de Mejía, en donde indica que no se debe posesionar a ningún delegado hasta resolver la denuncia hecha allá. Sin embargo, lo hicieron. El día de hoy, a las 3 de la tarde, se da el pronunciamiento del juez del Cantón de Mejía. Sin embargo, nosotros pues anunciamos que nos vamos a acoger al derecho a la resistencia, porque independientemente de la decisión del juez. Depende, si el juez actúa en justicia, entonces va a indicar que sean posesionados los que fueron representados en mayoría. Somos 10 organizaciones. El problema es saber que yo veo que hay dos decisiones judiciales distintas. La del juez de Quevedo, que viabiliza la posición de Richard Gómez, y la del juez de Mejía, que usted señala que tiene otra postura. Entonces, ¿cuál es la decisión que debe prevalecer? A ver, hubo medidas cautelares. El juez de Mejía puso medidas cautelares, y aquí en el IES, en la Superintendencia de Bancos, no hicieron caso omiso. Entonces, el juez hoy a las 3 de la tarde dará su pronunciamiento. Sin embargo, de aquello
Vamos a la convención del 14, continúa la defensa de nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, continúa. No queremos que sigamos perdiendo vidas, que sigamos enfermándonos. Necesitamos medicinas, necesitamos que el IES, rescatarle al IES, y para esto Richard Gómez no se va a prestar, sino para upar la corrupción, porque vemos ya cuáles son sus antecedentes. Correcto, Isabel. Usted dice que se van a acoger al derecho a la resistencia. ¿Eso qué implica en términos reales? Implica que no descartamos medidas de hecho, por eso es la convención y serán los delegados de las diferentes provincias. Vamos a hacer asambleas, tenemos los frentes de defensa en cada una de las jurisdicciones de las provincias aquí en el país, y el día 14 resolveremos cuáles son las medidas de hecho. Pero aquí se trata, como dije anteriormente, de defender nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no está quebrado, está mal administrado. Mi colega Iván Morales, que conoce de los temas de la seguridad social, me dice: la Superintendencia de Bancos no efectuó una revisión pormenorizada de las candidaturas que se habían presentado en cuanto a los requisitos para ocupar el cargo. O sea, a mí me queda claro, al menos con lo que ha presentado Isabel Vargas, sobre el requisito de la formación profesional y la experiencia. De acuerdo a lo que presenta Isabel Vargas, no reúne o no cumple con ese requisito. Dice Iván, sin embargo, añade, este organismo puede de oficio, por medio de algún ciudadano, realizar una revisión de esos requisitos. Aún puede hacerlo e inhabilitar a quien no cumple. ¿Coincide usted con eso? ¿Puede hacerlo la superintendencia? Por supuesto, si la superintendencia es el ente que controla justamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus cargos directivos. Pero sin embargo, aquí vemos que hay un interés del gobierno de imponer a Richard Gómez. Por eso es que atropellan de una manera cínica todo tipo de normativa. Correcto, Isabel Vargas, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a usted. Isabel Vargas, que ha estado con nosotros, ella es la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, una postura crítica respecto de la presencia de Richard Gómez como representante de los asegurados en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí evidentemente hay dos decisiones judiciales y yo sigo teniendo esa duda, ¿no? ¿Cómo resolver esto? Porque otra vez volvemos al mismo debate que de alguna manera se masificó a lo largo de 2022. Las acciones de protección, las medidas cautelares, ¿quién regula esto? Si hay una de Quevedo, una de Mejía, y evidentemente hay dos posiciones en torno a este tema. Lo cierto es que por ahora se mantiene la controversia respecto de la presencia del delegado de los afiliados en el Consejo Directivo del IES. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.